Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Oh. Jorge Lozano. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco. Somos el pueblo de Dios, Sí. su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Danilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios, Somos el pueblo somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. cante con nosotros, llevaremos. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar,
anunciaremos tu amor y tu verdad. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y atentos al mensaje de hoy. Siempre agradezco que se conecten para escuchar palabra de Dios. Hoy nos detendremos en el capítulo 3, versículo 16 al 21 del libro de Ezequiel. Y quiero que para esta lectura usted también pueda leer juntamente conmigo. Así que quiero invitarle entonces a Ezequiel capítulo 3 del 16 al 21, que la palabra dice de la siguiente manera. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Oremos. Padre, gracias te damos en este momento por esta oportunidad preciosa que tenemos de abrir tu santo libro y considerar una porción, Señor, que nos ha llamado la atención y que seguramente, Señor, tiene un mensaje para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Glorifícate, Señor, en el transcurso de este mensaje y permite que todos aprendamos de esta hermosa porción de tu palabra y saquemos provecho de ella, y también, Señor, podamos hacer un análisis crítico también de nuestra vivencia ante esta palabra que tú nos vas a presentar ahora. Así que gracias por todo, Señor, por tu Santo Espíritu que nos dirige. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, el tema que tenemos hoy es atalayas de Cristo. Lo repito, atalayas de Cristo. En los tiempos bíblicos, las grandes ciudades eran fortalecidas con grandes murallas. La seguridad era muy importante en esos tiempos como hoy. Estas murallas tenían grandes torres que servían como puestos de vigilancia. De ahí surge la figura del atalaya. Estos hombres tenían el deber de alertar y advertir a toda la ciudad de los ataques enemigos. Su trabajo era importantísimo. La ciudad y el rey confiaban plenamente en estas personas, ya que la vida de toda la gente dependía de aquel anuncio. En las manos de los atalayas o centinelas estaban todas las vidas de la ciudad. Estos atalayas estaban apostados en lugares estratégicos sobre los muros de la ciudad. Se mantenían atentos a peligros inminentes y constituían el sistema básico de seguridad de la ciudad. En la segunda deportación que sufrió Israel a Babilonia en el año 598 a.C., Ezequiel, siendo un joven sacerdote de 25 años, fue llevado por el rey de Babilonia a las orillas del río Quebar, y ahí se establece junto a una comunidad de judíos expatriados. Es ahí precisamente donde Ezequiel recibe el llamado del Señor
según el capítulo 1, 1 al 3. Y comienza su ministerio como profeta de Jehová. Así que miraremos hoy en primer lugar cómo es que se da el llamamiento de Ezequiel. Lo tenemos entonces en el capítulo 3, versículos 16 y 17, el cual vamos a leer. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Lo primero que Dios le dice al profeta Ezequiel en este pasaje es hijo de hombre. Esta frase, amados hermanos, aparece 93 veces en el libro de Ezequiel y describe la naturaleza del trabajo del profeta. La frase hijo de hombre significa siervo de Dios. Aquí en Ezequiel se refiere al siervo de Jehová, un ser humano que está dedicado al servicio del Señor. Esta frase también la usó nuestro Señor Jesucristo en su ministerio para descubrir su humanidad, su servicio y su identificación con nosotros como nuestro Redentor, según Mateo 28, 18 en adelante. Luego le dice el Señor: yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Tú serás mi siervo, tú serás quien advertirá a mi pueblo cuando venga el peligro. Quiero decirles de que anteriormente Dios había comisionado a Ezequiel para predicar únicamente su palabra, según el versículo 4. Ahora el Señor lo está llamando para que fuera su atalaya. El atalaya, como el profeta, debe velar por el pueblo. El atalaya, como el profeta, debe advertir y ayudar a preparar al pueblo cuando viene el peligro. Dios considera a sus siervos como atalayas, como vigilantes al cuidado de su grey. Qué maravillosa misión recibió Ezequiel, ¿no cree? Pero a la vez pesada y difícil. Vemos entonces que Dios establece que Ezequiel fuera el hombre que advertiría y amonestaría al pueblo de Dios sobre cualquier peligro sobre ellos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la aplicación para nosotros hoy de esta porción? Que nosotros también, por supuesto, ¿verdad?, somos atalayas de Jehová. Que nosotros también somos siervos de Dios. A nosotros también Dios nos ha encomendado una misión, nos ha dado una tarea. ¿Cuál es esta tarea? ¿Cuál es esta misión? Pues la misma, ¿verdad?, de Ezequiel: advertir, amonestar a los que están en peligro de muerte eterna, que están en peligro de que Satanás, ¿verdad?, se lo lleve. Así que, de verdad, el Señor también nos dice lo mismo que le dijo a Ezequiel en aquel tiempo tan lejano, a nosotros también. Esta misión de Ezequiel tiene 2 enfoques, si es que escudriñamos bien la porción. Si miramos nuestro pasaje, vemos que el atalaya debe advertir al justo que se ha apartado de los caminos de Dios, como al impío o pecador que no es parte del pueblo de Dios. Ahí están los 2 enfoques. Nuestra misión es hacia los perdidos, sean cristianos caídos o personas no creyentes. Porque el Hijo del Hombre, como dice en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La segunda pregunta aquí es: ¿estamos cumpliendo la misión de Cristo? ¿Somos fieles al encargo del Señor? El mundo se está perdiendo, mis hermanos. ¿Cuántos no van derecho al infierno? Muchos. Lo tremendo es que van familiares, amigos, compañeros, vecinos, e incluso en la iglesia del Señor encontramos hermanos descarriados que se han apartado de la justicia. Gente que amábamos, que servían con nosotros, pero que Satanás les ganó la batalla y cayeron en su trampa y ahora se dirigen al infierno. ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta. Por supuesto, tenemos que cumplir la misión de Cristo. Tenemos que abrir nuestra boca y amonestar, predicar, reprender, corregir, insistir,
ser el atalaya de Jesucristo para ellos, como dice el tema que hoy estamos tratando. En segundo lugar, ¿cómo debería empezar la misión Ezequiel, según la porción? Y mis amados hermanos, Dios le dice: oirás pues tú la palabra de mi boca. Lo primero que Ezequiel debe hacer es escuchar las palabras de Jehová, dedicarse a oír y entender el mensaje del Señor para así después poder entregarlo. El siervo de Dios nunca entregará un mensaje propio, nunca hablará por su propia cuenta o lo que él piensa o cree, porque entonces ya no sería atalaya de Jehová, sino sería atalaya de sí mismo. El siervo de Dios, pastor y hermanos de la iglesia, tienen la obligación y la responsabilidad de hablar conforme a las palabras del Señor, según 1 de Pedro 4:11, que dice de la siguiente manera: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Alguien dijo que aprendemos para transmitir, oímos para compartir. Y ahora, en tercer lugar, ¿qué más le dice el Señor a Ezequiel para que cumpla su misión? La frase es: y los amonestarás de mi parte. Amados hermanos, una amonestación es llamar la atención a alguien, es decir a otra persona que lo que está haciendo no se hace. Es mostrarle a otra persona, a colocarle en la mente su error o falta. La reprensión nunca viene o es del siervo de Jehová. La llamada de atención no viene del atalaya mismo, sino de Jehová el Señor. Y es que no somos nosotros quienes reprendemos o amonestamos a la gente que ha cometido o está cometiendo un error o un pecado. Es Dios en su palabra que amonesta. Nosotros solo somos sus portavoces. Debemos ser muy prudentes, por supuesto, y sensatos cuando vamos a llamar la atención a otras personas. Un siervo de Dios debe decir siempre: así dice el Señor, o así ha dicho el Señor. Pero no yo digo, o el hermano tal dice, o el pastor tal dice, sino el Señor dice. En los versículos 18 al 21 del capítulo 3 encontramos dos ejemplos específicos de la misión que Ezequiel debe cumplir como atalaya de Jehová. El primer deber del atalaya entonces es amonestar al impío, pecador o inconverso. Y Ezequiel 3, 18 al 21 dice de la siguiente manera: cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Fíjese que el Señor tiene un mensaje para el impío, es decir, para la persona que vive en pecado o en desobediencia a los mandamientos de Dios. ¿Cuál es ese mensaje? De cierto morirás. Es un mensaje fuerte, ciertamente, pero real. Lo primero que debemos entender aquí, hermanos, es que Dios no quiere la muerte o condenación en el infierno de nadie. Eso es lo que dice el libro de Ezequiel 33:11, donde ahí dice también, veamos: diles, vivo yo, dice Jehová, Señor, que no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Pero aunque Dios no quiere la muerte del pecador, Dios es justo, mis amados hermanos, y el pecador trae consecuencias, o el pecado trae consecuencias, mejor dicho. Toda persona que vive en el pecado y no quiere cambiar, toda persona que vive alejado de Dios y de la justicia, debe saber también que hay una condenación o una muerte eterna para ellos. El impío no solo va a sufrir la muerte física, sino también ahora y en el futuro estará sufriendo la muerte espiritual. Pero lo más terrible de todo es que el pecador debe saber o debe escuchar, lo que debe escuchar es que después de esta vida le espera el castigo eterno en el infierno o lago de fuego, como dice la palabra.
En el pasaje leído también hay una amonestación para el mismo profeta, para Ezequiel y para todos los siervos de Dios. El versículo dice así: si tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá, pero su sangre demandaré de tu mano. Oiga la responsabilidad que tiene el atalaya de Jehová. Si no amonesta, no llama la atención, no proclama, no anuncia el mensaje de Dios, el impío va a morir, se va a condenar, se va a perder eternamente por su maldad, por sus pecados. Pero escuche bien lo que dice Dios al profeta: pero su sangre demandaré de tu mano. Hermanos, la salvación de otros depende también de nosotros los creyentes, si somos fieles en anunciar el evangelio. De no serlo, tanto creyentes como el incrédulo serán juzgados. El atalaya por no advertir y el impío por su maldad y por su pecado. Es bien interesante conocer esta verdad y tenerla ahí bien fresca en nuestra mente. Allá en Ezequiel capítulo 3 versículo 19 dice: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. En este pasaje, hermanos, se hace un llamado, ¿verdad? Bastante fuerte. Y está bien claro que hay un segundo llamado en la porción, y es precisamente para aquel que no ha cumplido el mensaje de atalaya, el mensaje de advertir. Encontramos de verdad este mensaje. Si no cumplimos con la misión del Señor, si no anunciamos el mensaje, si no advertimos a la gente, pues también nosotros vamos a padecer, ¿verdad? Vamos a ser juzgados. Es deber de un atalaya cristiano librar y salvar a los que están en peligro de muerte. Y la única manera de poder hacerlo es con el anuncio de las buenas nuevas de que Jesús salva. ¿Qué sucede si el impío escucha el mensaje pero no cambia? Dios le dice a Ezequiel: él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Amado hermano creyente en el Señor, ¿quieres salvar su responsabilidad de delante de Dios? ¿Quieres salvar su alma? ¿Quiere que la sangre de otros no caiga sobre usted? Entonces, anuncie, proclame, advierta, predique la palabra. Eso es lo que realmente el Señor nos está hablando ahora. En segundo lugar, tenemos que el atalaya tenía un segundo deber también, ¿verdad? Y era el de amonestar al justo, al creyente pero caído de la gracia. Según Ezequiel 3:20, ahí leemos lo siguiente: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Ahora, mis amados hermanos, tenemos entonces ahí que hay algo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Jehová habla del justo ahora, de la persona que ha guardado los mandamientos de Dios, la persona que ha sido justificada por Dios, la persona que ha vivido y ha andado en los caminos rectos del Señor, pero que abandonó el camino de Dios y no ha vuelto, no se ha arrepentido y no se ha reconciliado con Dios, sino que se ha quedado en una vida pecaminosa, impía y mundana. Y entonces la Biblia, aquí hay un mensaje también para esa persona. La Biblia es clara, ¿verdad? Y habla de la condenación espiritual, ¿verdad? También para esta persona. Esa condición espiritual de esta persona creyente, caída, debe también ser muy considerada por el predicador. Segunda de Pedro 2, 20 al 22 dice de la siguiente manera: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo,
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estrado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué vemos en este pasaje, mis amados hermanos? Que todo pecado trae consecuencias, y las consecuencias de apartarnos de Dios son terribles. El creer en el Señor, servirlo y después dejarlo por el pecado u otras cosas, no solo trae consecuencias en esta vida, las consecuencias más terribles se verán en la vida que viene. Por lo mismo, mis hermanos, Pedro lo tenemos ahí para considerar esa porción, ¿verdad? Donde él dijo que era mejor no haberlo conocido que conocerlo y después dejarlo. Tremendo el mensaje del apóstol San Pedro. Ahora, ¿cuál es el mensaje para el atalaya mismo? Dios le dice al profeta que por no haberle predicado o amonestado o advertido al justo caído en su pecado, morirá, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que Dios nos pedirá cuentas de las otras personas. Significa que Dios nos hará responsables, no del pecado de los demás, pero sí de no advertir, de no amonestar al justo caído para que se arrepintiera de todo pecado. Dios ciertamente, hermano, nos hará responsables por nuestra negligencia como sus atalayas. San Pablo, conocido ya por nosotros, quien había estado mucho tiempo predicando a los de la ciudad de Éfeso, el día que se despidió de ellos les dijo en Hechos 20, 26 al 27 lo siguiente: yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros a ustedes todo el mensaje de Dios. Vemos que Pablo se sentía limpio, había salvado su responsabilidad de advertirles, por lo mismo Dios no lo iba a juzgar ni a demandar la sangre de ellos. ¿Por qué? Porque les había predicado fielmente su santa palabra a cada uno de ellos. Hermanos amados, es muy importante entonces preocuparnos por nuestra salvación, pero igualmente importante es preocuparnos de la salvación de los demás. Dios nos exhorta hoy para que no seamos egoístas ni insensibles, sino compasivos con los demás. Otro aspecto terrible de esta porción es el que declara las siguientes palabras: y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Es decir, mis hermanos, que cuando un justo cae y no se reconcilia, a pesar de haber sido advertido del peligro, dice el texto que todo el tiempo que el cristiano caído estuvo en el camino de Dios, viviendo justamente, todo el tiempo que anduvo haciendo obras dignas ante Dios, no le servirán de nada. En este ejemplo vemos que ambos son juzgados, el atalaya por no advertir y el justo que ha caído por no arrepentirse. Pero, ¿qué pasa si el atalaya cumple su deber de amonestar al justo y éste se arrepiente? Vemos que ambos son salvados. Según Ezequiel capítulo 3, versículo 21, ahí leemos esta palabra: pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Puede perder el justo la salvación? Claro que puede perderla, si no se arrepiente. Recuerdo en una ocasión cuando un hermano de una iglesia que cree que la salvación no se pierde, le preguntó al doctor Samuel Berberian si él creía que la salvación se pierde. El doctor Berberian le respondió: la salvación no se pierde. Quien se va a perder, si te andas fiando, le dijo, sos vos. El hermano de la pregunta se quedó meditando en la respuesta de aquel teólogo. Pero le tengo una buena noticia, hermano. El justo descarriado puede volver al camino del Señor.
Con Dios siempre se puede comenzar de nuevo. No importa las veces que caigamos de la gracia, sino las veces que nos levantemos para pedir perdón a Dios. Santiago capítulo 5, 19 al 20 dice de la siguiente manera: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En esta última declaración vemos que el atalaya cumplió su trabajo, amonestó al justo y el justo se reconcilió y terminó trayéndolo al redil, la oveja perdida que se había perdido. Ya lo dijo Ezequiel, Dios no quiere la muerte del impío, menos querrá la muerte del justo que ha caído. Dios es misericordioso, mis hermanos, y abundante en perdonar. Qué maravilloso es nuestro Señor, amén. Qué maravilloso es nuestro Señor. Así que aquí tenemos un tremendo mensaje también de reconciliación para aquella persona que se ha alejado del Señor. Hagamos aquí una aplicación necesaria también. Detengámonos en el camino, como se dice. Antes de ir ya terminando, debemos de reflexionar al respecto de toda esta reflexión que estamos haciendo. La primera pregunta para nosotros es: ¿por qué es tan importante que los cristianos cumplamos a cabalidad con el llamado que Dios hace tanto al impío como al creyente caído, hermanos? ¿Por qué es tan en juego nuestras almas? Las nuestras y las de quienes nos escuchan. Por eso precisamente, ¿verdad? Por eso es que tenemos que preocuparnos por las almas de los demás. De aquí que por amor de sus almas cumplamos nosotros la misión que Cristo nos ha dado. Por amor a los que amamos, seamos atalayas de Jesucristo para ellos. Por amor a los perdidos, comprometámonos más con el Señor y con su causa. El mundo se está autodestruyendo. El hombre, la raza humana, se está perdiendo. Y cada día que pasa nos queda menos tiempo para hablarle de la salvación de Cristo a las personas. Además, la venida de Cristo está cerca y la muerte ronda alrededor de cada uno de nosotros. Hace poco leí acerca de unas estadísticas que me dejaron la sangre helada. ¿Sabe cuánta gente muere por minuto en todo el mundo? Aproximadamente 107 personas están muriendo por minuto. ¿Y sabe cuántos al día? 153,000 personas aproximadamente están muriendo cada día. Lo tremendo, mis amados hermanos, es que muchas de estas personas nunca escucharon el mensaje de Cristo. Otros escucharon, pero no respondieron. Pero lo más triste aún es que muchos eran cristianos caídos, habían alcanzado la salvación, participaron en los servicios, pero perdieron su salvación por descuidarse y nunca reconciliarse nuevamente con Jesús. La tercera pregunta aquí es: ¿no es terrible todo esto, hermanos? ¿Qué haremos como iglesia? ¿Qué podríamos hacer individualmente? Creo firmemente, mis hermanos, que mucho, si lo queremos y nos lo proponemos. Y eso haremos, ¿no es cierto? Pues no tenemos otra alternativa si somos cristianos. Tenemos que hacer algo. En la iglesia del Nazareno, Río de Agua Viva, zona 2, barrio moderno, ciudad de Guatemala, damos gracias a Dios por el evangelismo que ya estamos realizando. Pero Dios primero. En la próxima semana estaré presentándoles una estrategia más agresiva a los hermanos para cumplir con la demanda del Señor. Les ruego, hermanos de Ríos de Agua Viva, estar pendientes. Así que Dios nos ayude a los cristianos a que en el poder del Espíritu Santo amonestemos y rescatemos de las llamas del infierno a cuantos podamos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento sagrado que nos has dado de reflexión seria, especialmente, Señor, en cuanto a la misión como atalayas que nos has dado en esta tierra, Señor, para beneficio de todos los perdidos, y que nosotros, Señor, tenemos que llevar adelante esta tarea. Glorifícate en cada uno de nosotros, guíanos a través de tu Espíritu y, Señor, acompáñanos para cumplir con esta tremenda y loable labor. Permite, Señor, que lo hagamos con gozo y con solicitud. Ayúdanos a todos los cristianos, Señor, a levantarnos, a
de verdad ser cristianos prácticos, activos, y que en cada día aprovechemos la oportunidad que tú nos estás dando. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amados hermanos, como los amigos que me escuchan, sin duda ya se dieron cuenta que todo este mensaje ha sido enfocado a que nosotros los cristianos cumplamos la tarea de hablarles a ustedes, los amigos del Señor Jesucristo. Quiero que escuchen esta historia verídica de un predicador y un empleado de una gasolinera. Se cuenta que cierto predicador llegó a una gasolinera para llenar el tanque de su carro. Viendo que el dependiente era muy amable, sintió el deseo de conversar con él. Le preguntó: ¿se imagina usted quién soy? No me imagino quién es usted. Piense, arriésguese un poco. Bueno, ¿es usted un doctor? No soy un doctor. ¿Es usted un alcalde? No soy un alcalde. ¿Un presidente de algún país? No soy el presidente de algún país. Entonces, ¿quién es usted? Bueno, soy embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Señor Jesucristo. ¿Y sabe para qué esta honra? ¿Sabe para qué esta gran distinción? No, le dijo el joven empleado, no sé para qué es. Para decirle a usted hoy que está perdido, sin Dios y sin esperanza, que Jesucristo vino a la tierra a morir en una cruz para comprar la salvación de todos los habitantes de esta tierra, incluida la suya, y que Él es el camino, la verdad y la vida. Así que le pregunto, ¿le gustaría creer en Jesús? ¿Aceptarle como su Salvador y recibirlo como un huésped permanente en su corazón? Pues después de todo lo que usted me dijo, me gustaría. Inclinó su cabeza, repitió la oración del pecador con el predicador y se declaró salvo por la fe en Jesucristo, seguro de que su nombre se había escrito en el libro del cielo. En el día final, mis amados, los pecadores o a los pecadores, Jesús dirá las palabras escritas en San Mateo 25:41. Apartado de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ya no será Jesús el Salvador, sino Jesús el juez. Y qué tremendo, ¿verdad? Será oír esas palabras por parte de los pecadores. Amigo, amiga, hermano, hermana, caído, escape por su vida. Sálvese usted y toda su familia. Hoy es tiempo de salvación. ¿Qué está esperando? Ya no demore más su decisión. Venga hoy a Jesús. El Señor sigue con la invitación. Él sigue diciendo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El pecado es una carga muy pesada. Dios quiere quitársela, amado amigo, amado hermano caído. Él dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quiere orar conmigo? Incline su rostro y diga conmigo estas palabras. Confesando a Dios que soy un pecador y creyendo que el Señor Jesucristo murió por mis pecados en la cruz y resucitó para mi justificación, yo le recibo y confieso ahora como mi Salvador. Amén. Le recomiendo buscar una iglesia evangélica, orar y leer diariamente la Biblia. No quiero despedirme, mis amados hermanos y amigos, sin decirles de que un día como hoy, 31 de mayo, Dios permitió celebrar mi matrimonio con la mujer más hermosa, dulce y trabajadora del mundo, María Elena. Y me siento feliz y quise manifestárselos en este día. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados, y que el Señor nos dé otra oportunidad preciosa para volvernos a encontrar por este medio
y escuchar la palabra del Señor. Hasta luego, que Dios les bendiga ricamente. Levanta tus manos al cielo en señal de que quieres que luce tus manos, y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, no, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquí.
aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré, Señor, a donde tú me quieras enviar. Yo iré a las naciones, Señor, a llevar tu palabra a los que viven en oscuridad. Heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Oh, sí, Señor.